Conociendo a Dios 8. La ley. Debemos comprender la relación entre la ley y la gracia, y mantener un equilibrio saludable entre ambas. Si nos inclinamos demasiado hacia la ley, caemos en el legalismo. Si nos inclinamos demasiado hacia la gracia, nos volvemos permisivos. La ley tiene su propósito como ley, y la gracia va más allá de la ley con su propio significado. Para entender esta diferencia, veamos lo que dice la Biblia sobre la ley. Dios dijo a su pueblo, los que habían salido de Egipto, que debían guardar sus mandamientos, estatutos, decretos y leyes tal como Él se los había dado. Dijo que debían guardarlos siempre. Dijo que solo al guardarlos podrían vivir. Debían vivir guardando todos los estatutos y decretos. Dios les advirtió que no quebrantaran ni uno solo de los mandamientos, y que no añadieran ni quitaran nada. Estos mandamientos no eran solo para ellos, sino también para ser enseñados a sus hijos, para que también ellos guardaran todas las palabras de la ley. Practiquen mis preceptos y leyes, y el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Cumplan todos mis preceptos y todas mis leyes, y obedézcanlos. Yo soy el Señor. Obedezcan mis preceptos y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor, quien los santifica. Cumplan todos mis preceptos y leyes, y obedézcanlos, para que la tierra a donde los llevo no los vomite. Obedezcan mis mandamientos y cúmplanlos. Yo soy el Señor. Sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Así vivirán seguros en la tierra. Ahora, Israel, escucha los decretos y las leyes que estoy por enseñarte. Cúmplelos, para que vivas y tomes posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. Moisés convocó a todo Israel y les dijo, escucha, Israel, las leyes y decretos que hoy les expongo. Apréndanlos y cúmplanlos con cuidado. Sigan todo lo que el Señor su Dios les ha mandado, para que vivan y prosperen, y tengan una larga vida en la tierra que van a poseer. Asegúrate de cumplir los mandamientos del Señor tu Dios y los preceptos y decretos que te ha dado. Por eso, obedece cuidadosamente los mandamientos, decretos y leyes que hoy te ordeno. Si obedeces estas leyes y las cumples con cuidado, el Señor tu Dios mantendrá su pacto de amor contigo, tal como lo juró a tus antepasados. Ten cuidado de obedecer cada uno de los mandamientos que hoy te ordeno, para que vivas, te multipliques y entres a tomar posesión de la tierra que el Señor prometió con juramento a tus antepasados. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de cumplir sus mandamientos, preceptos y estatutos que hoy te ordeno. Por eso, ama al Señor tu Dios y cumple siempre sus preceptos, decretos, leyes y mandamientos. Así que guarda cada mandamiento que hoy te doy, para que tengas la fuerza necesaria para entrar y tomar posesión de la tierra a la que estás a punto de entrar. Asegúrate de cumplir todos los mandamientos que te doy. No añadas nada ni quites nada. Si obedeces al Señor tu Dios y cumples todos los mandamientos que hoy te doy, y haces lo que es justo ante sus ojos, Él tendrá compasión de ti y te hará prosperar. Si escuchas atentamente al Señor tu Dios y te esfuerzas por cumplir todos estos mandamientos que hoy te doy, el Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y por eso debes obedecer cuidadosamente estos preceptos. Hoy el Señor tu Dios te manda obedecer estos preceptos y decretos. Cuídalos y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Obedece al Señor tu Dios y cumple cuidadosamente sus mandamientos y decretos que hoy te doy. Cuando tú y tus hijos regresen al Señor su Dios y lo obedezcan con todo su corazón y con toda su alma, conforme a todo lo que hoy les ordeno. Reúne al pueblo, hombres, mujeres, niños y extranjeros que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor su Dios, y obedezcan con cuidado todas las palabras de esta ley. Él les dijo, presten atención a todas las palabras que hoy les he declarado solemnemente, para que puedan enseñarlas a sus hijos, y obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley.
No son palabras sin importancia para ustedes, son su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en la tierra que cruzarán el Jordán para poseer. Sin embargo, no hay nadie que pueda cumplir todas estas leyes y mantenerse siempre sin culpa delante de Dios. Porque no son los que oyen la ley los justos ante Dios, sino los que la cumplen serán justificados. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un solo punto se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por eso, la Escritura proclama que nadie puede justificarse por el cumplimiento de la ley. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por las obras de la ley, más bien, por medio de la ley se tiene conocimiento del pecado. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque, el justo por la fe vivirá. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En la Biblia, Dios dice, guarda la ley y vivirás. Pero tanto Dios, quien dio el mandamiento, como Moisés y Josué, quienes lo comunicaron, sabían que nadie podría cumplirlo por completo. El Señor dijo a Moisés, tú vas a descansar con tus padres, y este pueblo pronto se prostituirá siguiendo a los dioses extraños de la tierra a la cual van. Me abandonarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Ese día se encenderá mi ira contra ellos, los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Muchos males y angustias vendrán sobre ellos, y dirán ese día, ¿no nos han sobrevenido estos males porque nuestro Dios no está con nosotros? Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a otros dioses. Ahora, escriban este cántico y enséñenselo a los hijos de Israel, pónganlo en su boca, para que este cántico me sea por testimonio contra los hijos de Israel. Porque cuando yo los haya introducido en la tierra que juré a sus padres, tierra que fluye leche y miel, y coman y se sacien y engorden, se volverán a otros dioses y los servirán, y me provocarán, y quebrantarán mi pacto. Y cuando vengan sobre ellos muchos males y angustias, este cántico responderá contra ellos como testigo, pues no será olvidado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que piensan hacer, aún antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Después que Moisés escribió en un libro todas las palabras de esta ley, dijo a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor: tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor su Dios. Allí estará como testigo contra ustedes. Porque yo conozco su rebeldía y la dureza de su corazón. Si siendo yo aún vivo entre ustedes han sido rebeldes contra el Señor, cuanto más después de mi muerte. Reúnan ante mí a todos los ancianos de sus tribus y a sus oficiales, y hablaré estas palabras en sus oídos, y llamaré por testigos contra ellos al cielo y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado. En los días venideros les sobrevendrá el mal, por haber hecho lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo a ira con la obra de sus manos. Josué también dijo al pueblo: no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo, Él es un Dios celoso. No perdonará sus rebeliones ni sus pecados. Por medio del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, Dios ya había declarado que sabía todo esto. Nunca lo has oído ni lo has sabido, ciertamente tu oído no se abrió antes. Porque sabía que procederías con traición, y que desde el vientre fuiste llamado rebelde. Sí,
Dios no dio su ley a su pueblo porque esperara que la cumplieran. No les ordenó obedecerla porque fueran capaces de hacerlo. Dios dio la ley con un llamado a la obediencia, y sin embargo tanto Dios como sus siervos Moisés y Josué sabían que el pueblo no podría cumplirla. Así que debemos comprender la verdadera razón por la que Dios dio la ley. Hay un mensaje dentro de la misma ley, incluso en el mandato de cumplirla. El rol de la ley. El rol principal de la ley es revelar qué es el pecado y exponer quién es pecador. A través de la ley, el pueblo de Dios llega a conocer qué es el pecado, y es mediante la ley que se identifica al pecador. El pecado ya estaba en el mundo antes de que se diera la ley, pero, donde no hay ley, tampoco se toma en cuenta el pecado. Todos los que pecaron sin conocer la ley, sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron conociendo la ley, por la ley serán juzgados. La ley, en efecto, acarrea castigo. Y donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque jamás habría sabido lo que es codiciar, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. La ley fue promulgada por medio de ángeles y confiada a un mediador. Sí, el primer rol de la ley es revelar el pecado. Pero aún más importante es el segundo, llevar al pecador, quien ha reconocido su pecado por medio de la ley, a buscar al Salvador. Es la ley la que hace que el pecador tome conciencia de su condición, para que así sea guiado hacia Cristo. Porque la gracia vino por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Ustedes, que quieren justificarse por la ley, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. La Biblia debe entenderse como un solo libro unificado. Ni el Antiguo Testamento por sí solo, ni el Nuevo Testamento por sí solo, son suficientes para comprender plenamente el consejo de Dios. La ley en las Escrituras no puede separarse de la gracia. No hay gracia sin ley, ni ley sin gracia. Por eso la Biblia dice que la ley nos conduce hacia la gracia. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía hasta que vino Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. La ley no perfeccionó nada, y por eso se introdujo una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Por tanto, el pueblo de Dios muere ante la ley, por medio de la ley. Uno debe morir para poder ser hecho vivir. Por eso el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, experimentó destrucción en la historia. Fue porque desobedecieron el mandamiento de Dios, cumple toda la ley y vivirás. Así, el pueblo de Dios murió delante de la ley. Fue la caída de una nación, y también muerte a nivel personal. Pero incluso cuando experimentaban destrucción, hubo quienes, en lugar de morir, añadieron aún más reglas a los mandamientos escritos de la ley registrados en el Antiguo Testamento, intentando hacerse justos mediante su cumplimiento. Estos eran los escribas y los fariseos. Su celo era un celo desviado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es que alcancen la salvación. Puedo testificar que tienen celo por Dios, pero no conforme a un conocimiento correcto. No conociendo la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia, y no se sometieron a la justicia de Dios. Por eso Jesús los reprendió con tanta dureza. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Cierran el reino de los cielos delante de los demás. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Recorren mar y tierra para ganar un solo convertido, y cuando lo logran, lo hacen el doble de merecedor del infierno que ustedes mismos. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas!
Dan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto debían haber practicado, sin descuidar aquello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Construyen sepulcros a los profetas y decoran los monumentos de los justos. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? El rol del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quien aparece en el Nuevo Testamento, cumplió un rol fundamental no solo por su ministerio y sus cartas en el reino de Dios, sino también por su trasfondo personal. El libro de los Hechos y las epístolas de Pablo mencionan su testimonio en varias ocasiones, y puede resumirse de la siguiente manera: Pablo era descendiente de Abraham, hebreo, israelita, judío y de la tribu de Benjamín. Fue criado en Jerusalén, y pertenecía a los fariseos. Fue educado bajo Gamaliel, instruido estrictamente en la ley, y era celoso en guardar las tradiciones de sus antepasados. Se destacó entre muchos de su generación en cuanto a su adhesión al judaísmo, y en cuanto a la justicia de la ley, era irreprensible. Tenía celo por Dios. De esta manera, Pablo se presentó como representante del Antiguo Testamento, de la ley y de los fariseos. Y sin embargo, con todo ese trasfondo, Pablo no pudo reconocer a Jesucristo a través del lente de la ley y del Antiguo Testamento. Aunque sin duda escuchó acerca de Jesús durante su ministerio terrenal, Pablo, atado a la ley, no vino a él. Pero después de encontrarse con Jesucristo por la gracia de Dios en el camino a Damasco, Pablo comenzó a ver el Antiguo Testamento y la ley a través de los ojos de la gracia, y todo cobró sentido en Cristo. Llegó a comprender correctamente el rol de la ley. Por eso Pablo discute con tanta fuerza en sus cartas con aquellos que se aferraban al legalismo. Sabemos que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo continuó afirmando que debemos morir a la ley y vivir de nuevo en Jesucristo. Esa es la razón por la cual Dios dio la ley a su pueblo. Pues mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Así también ustedes, hermanos míos, murieron a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para pertenecer al que fue levantado de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque cuando vivíamos según la carne, las pasiones pecaminosas provocadas por la ley actuaban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, al haber muerto a lo que nos ataba, hemos sido liberados de la ley para servir a Dios con un nuevo espíritu y no según el viejo código escrito. Jesucristo, quien vino a cumplir la ley. Ningún ser humano ha sido jamás capaz de cumplir completamente todas las exigencias de la ley. Delante de la ley, todos llegaron a ser pecadores. Pero cuando Jesucristo, que es Dios, vino en forma humana, Él cumplió todas las demandas de la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley. Completó todo lo que la ley no podía lograr. Vino a través de la ley, pero terminó con la gracia. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Por medio de él, todo el que cree es justificado de todo pecado, cosa que no pudieron lograr mediante la ley de Moisés. En efecto, lo que la ley no pudo hacer,
ya que era débil a causa de la naturaleza pecaminosa, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador, como sacrificio por el pecado. Así condenó al pecado en la carne, para que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Por medio de Jesucristo, quien cumplió la ley del Antiguo Testamento ha sido completamente cumplida para los cristianos, el pueblo de Dios. No fue cumplida por obras, sino por fe. Por eso, este es el pacto que estableceré con el pueblo de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Ahora que Jesucristo ha cumplido completamente la ley, el creyente, que ha recibido nueva vida, ya no está bajo la ley. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. No se trata de una justicia que proviene de la ley, sino de la justicia de Dios que viene por medio de la fe en Jesucristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Jesús también cumplió la ley a través de su vida en la tierra. Fue circuncidado al 8º día, según la ley de Moisés, tal como estaba escrito en la ley de Dios. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto, Jesús también bajó a Egipto, y luego salió de allí. Así como los israelitas fueron bautizados en el desierto, Jesús también fue bautizado en el desierto. Jesús vivió en la tierra de Canaán, al igual que los israelitas. Pero a diferencia de ellos, que no guardaron la ley de Dios y fueron destruidos, Jesús obedeció perfectamente los requerimientos de la ley y la cumplió completamente. El cumplimiento de la ley es el amor. El comienzo es importante. Si comenzamos con la ley, inevitablemente nos llevará a la destrucción. Porque nadie puede alcanzar la justicia de Dios por medio de la ley. Sin embargo, aunque la ley es incompleta, no la desechamos. La ley sigue siendo necesaria. Por eso no comenzamos con la ley, sino con la gracia. Cuando comenzamos con la gracia, no tenemos nada de que jactarnos. Y cuando comenzamos con la gracia, terminamos amando aún más la ley que si hubiéramos empezado con la ley misma. ¿Por qué? Porque ahora no estamos luchando por llegar a ser justos cumpliendo la ley, sino que ya hemos sido declarados justos por una gracia que no se puede pagar, y por eso vivimos con gratitud y con celo, como aquellos que han recibido esa gracia. Entonces anulamos la ley por medio de la fe, de ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. La ley es externa, y la gracia es interna. Son como dos caras de una misma moneda. Así como no puede haber gracia sin la ley, tampoco puede haber ley sin gracia. Eso no significa que sean iguales en contenido, sino que tienen una misma dirección final. Si aislamos la ley, lleva a la muerte. Pero cuando la ley se une con la gracia, se cumple en Jesucristo. Entonces, el fin de la ley, y el fruto de la gracia, es, en última instancia, el amor. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho,
quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Porque toda la ley se cumple en este solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo, punto. Queridos hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo sino uno antiguo, que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya han oído. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, aún está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en el que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y camina en ella. No sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha cegado. Y ahora, querida señora, no le escribo un mandamiento nuevo, sino uno que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo han oído desde el principio, que vivan en amor. El pueblo de Dios, los cristianos, ya están libres del castigo de la ley. Eso es porque Jesucristo llevó sobre sí todo ese castigo por nosotros. Por la gracia de Jesucristo, el pueblo de Dios que ha sido salvado por la fe ahora vive bajo la gracia. Sin embargo, el hecho de que el castigo de la ley haya sido eliminado no significa que nuestro celo por la ley haya desaparecido. Los que han sido salvados por esta gracia inmensurable ahora viven con un celo aún más profundo. Porque han muerto a la ley y han nacido de nuevo en Cristo, quien es gracia. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí.